Él pensando cómo lijar la conga, cómo lijarla, cómo llevarla a que esa conga esté suavecita, ¿verdad? Pues se va a Piñones y le saca una goma al cajo, a la guagua, y allí la tolla. Y ahí pone un torno y pone otra base al otro lado y le empieza a girar la conga. Y ahí él empezó a lijarla. Pero no lijó una, él lijó 2 o 3. Y ese fue su principio para hacer su primer torno. Un motor de lavadora que girara con un eje, ponía su conga en casa, lo cogía por el otro lado, le ponía los tornillos. No ahora que ahora están tan fáciles, que vienen con sus cositas y ahora se elija eso tan lindo, que hasta computadoras tienen estas máquinas. Mi nombre es Gloria Esther Ramos Tojes. Soy hija de Ismael Ramos Martínez y Evarista Tojes Rivera. Ismael se reconoció en Puerto Rico y en el mundo por su calidad en su trabajo, en la percusión, las congas, los instrumentos musicales. Papi nace en Trujillo Alto, pero se radica en Santurce, en la calle Las Flores 150. Eso es por la Valdioriotti. Y siempre estuvo allí. En el segundo piso, él tenía su taller de instrumentos musicales. Pero cuando papi era jovencito, la hermana de papi, Titi Gloria, pues necesitaba en la escuela un instrumento musical y mi papá le hizo un bongo. Y ese bongo ella lo llevó a la escuela y tuvo mucho éxito. Y fue un trabajo bonito, limpio y trabajoso. Papi le encantaba trabajar con sus manos. Su primer instrumento musical fue un quinto y lo vendió a las mismas tiendas de souvenirs. Un quintito pequeño, más pequeño que este, y entonces era cojo. No le había dado la proporción abajo que necesitaba para que se sostuviera, pero como lo iba a vender, lo vendió en $15 y lo dejó pegadito a la pared. Y ahí el que lo compró en la tienda de souvenirs no se dio cuenta que... Y eso siempre fue un chiste para él, que su primer trabajo pues lo dejó pegado a la pared. Papi se levantaba bien temprano y su taza de café no era ni siquiera una taza, era una lata. Tú tenías que llenarle esa lata de café, y se sentaba y vamos a bregar con el día, se subía al taller. Todavía nosotros viviendo en Santurce, la gente de Holanda vinieron y le pidieron a papi que se trasladara a su país para hacer instrumentos musicales. Y papi pues no quiso. Ellos vinieron 3 veces a Puerto Rico. Papi no quiso porque pues nos iban a dejar, él tenía que trasladarse, nos iba a llevar con él, pero él no quería dejar su patria. Papi viajaba a Estados Unidos, eso fue en 68, y dejaba congas allá en Nueva York, 16 sets, 12 sets de congas. Fue una cosa impresionante que nosotros mismos no nos dimos cuenta de la importancia que él hizo dentro de la música. Que yo siempre he dicho, papi, el trabajo de papi es una columna en la música de Puerto Rico. Él fue el que llevó, él diseñó, sin ser ingeniero, él hizo muchas cosas para darle un mejor sonido a los instrumentos. Que cuando los músicos necesitaban, papi siempre tenía las puertas abiertas. Papi vivía en la parte de atrás de la casa y tenía el taller arriba.
en Santurce, y siempre llegaba el que le faltaba un cuero que se le rompió, papi le prestaba una conga. Papi era bien humanitario. El que necesitaba un tornillo a las tantas de la noche, papi no se molestaba. Y le decía, ven, pasa por acá y vamos a arreglar tu instrumento. Muchas cosas bien bonitas, que mucha gente sabe de lo que yo estoy hablando. Papi era fabricante y mami se dedicó al negocio, a la venta de sus instrumentos musicales. Esa receta de papi nadie la tiene. Esos cueros todavía hoy, todavía perduran. Este es el trabajo de mi papá. El trabajo de papi, todavía mucha gente nos pregunta, mira, pero ¿y los cueros? Pero es que es tan trabajoso, porque papi agarraba esos cueros, los limpiaba, los ponía en un líquido que él hacía y empezaba a estirar el cuero con clavo y martillo encima de un panel y todo eso quedaba estiradito, 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 y ahí él empezaba al otro día, a los 2 o 3 días, eran 3 días que se quedaban secándose al buen sol. Y era como tú tirar ropa que se secara en la hierba, pero en este caso eran los cueros encima de los paneles. Y él venía a los 2 o 3 días, los sacaba, le ponía una pieza que él tenía, los marcaba con mallimarca y los recortaba. Y eso eran sus cueros. Por ahí van a ver trabajos de papi quemados con cuchillo, las congas, que hay gente que quería que le pusiera un paisaje, papi le hacía un paisaje, flamboyán, cositas, una casita con un flamboyán, que ese era lo preferido de él. Puedo decir de papi que era una persona bien servicial, bien humanitaria, era cariñoso con nosotros. Nosotros nos mudamos, él en el 67 pone su primera tienda de instrumentos musicales en un cuarto donde nosotros vivíamos, en un cuarto de la casa, allí también en la calle 150 en Santurce. Después, en el 70, ya antes del 70, con el 69, también había abierto una tienda de instrumentos musicales en el 68, en Hermanas Dávila, en Bayamón, que era así esquinita, y el edificio era de un señor que le decían el compay, muy linda persona. Estuvimos ahí muchos años, cuando papi decide comprar en Cieja Bayamón y pone la tienda de instrumentos musicales en el 70, él compra, pero vinimos a abrir la tienda, eso fue como para el 75, 76, por ahí. Muy orgullosa de papi y de mami, porque los dos, ellos se fusionaron. Ellos fueron una fuerza para echar para adelante a su familia, pero también su negocio.